A la hora de tomar decisiones, tenemos que tener varios conceptos que en este caso serían básicos para llegar a tomar las decisiones correctas, ya que si uno no conoce algo, por ende puede llegar a tomar decisiones erróneas. Uno de los conceptos básicos que debemos conocer es qué son los objetivos. Estos se refieren a la meta o propósito que se deben lograr en una organización. Los objetivos dan dirección y señalan el camino, es decir, son los que nos indican qué queremos lograr. Los obstáculos o problemas se refieren a una situación determinada que necesita ser solucionada. En este caso, esos son los inconvenientes o más bien las problemáticas que queremos llegar a buscar una solución. Puede cambiar la página. La oportunidad de mejora. Con esto nos referimos a que son oportunidades para aumentar la capacidad de los procesos de lograr los resultados deseados. Las oportunidades de mejora se fundamentan en la consecución de objetivos que permiten maximizar el efecto de las buenas prácticas. Es decir, que con las oportunidades de mejora lo que buscamos es de que algo nos está funcionando, o sea, sería gestionar para que funcione mucho mejor. Son cosas que pueden estar mejor en el ámbito de que si queremos un resultado mayor o de mejor calidad, se pueden implementar con esta. Las alternativas son el conjunto de normas, procedimientos, acciones, técnicas y estrategias que se evalúan y se establecen para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la eventualidad de incidentes, accidentes o estados que puedan presentarse. Hasta aquí mi parte. Ahora el compañero Natanael estará continuando con el siguiente tema. Gracias, Madeline. Gracias, compañeros, profesora que están en línea. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo evaluar o analizar las alternativas para una toma de decisiones. Para evaluar una alternativa, lo primero que hay que evaluar es una estratégica. O sea, dice aquí, la evaluación de la estratégica en la solución del problema. En esta situación estudiaremos cómo establecer la clave para generar alternativas eficaces y adaptables al problema actual o el problema que busca resolver la empresa en ese momento, con la intención de encontrar la mejor alternativa o la mejor solución para ello. Entonces, con ello se hace un completo análisis en el cual los primeros puntos que tenemos que hacer es ir eliminando las alternativas que no cumplen, como estaban explicando los compañeros al inicio, y realizar un análisis estratégico, el cual lo vamos a decir ahora con el siguiente diapositiva, que sería identificar el problema. Para usted saber qué problema va a buscar, primero debe identificarlo, como dice el párrafo. Identificar un problema no es tan sencillo como parece, ya que si identifica el problema incorrecto, cualquier otra toma de decisión se dirigirá a resolver el problema incorrecto. Por ejemplo, veo que algunos de los compañeros que están aquí están trabajando. ¿Alguno me podría decir en qué tipo de empresa labora o cómo es el tipo de trabajo que realiza? Sí, bueno, en mi caso yo trabajo en una empresa que se dedica a la elaboración de productos médicos en Zona Franca, San Pedro de Macorís. Ok, perfecto. En ese caso, voy a hablarte un poquito del lado donde yo entiendo, que es el lado tecnológico. En ese tipo de empresas sabemos que ¿cómo se dice? Los equipos, los hardware, los equipos físicos de medicina y de elaboración es lo más costoso que puede tener una empresa, ya sea médica, un laboratorio, etcétera. Entonces, si se está haciendo un análisis para mejorar la eficiencia de la empresa y se busca que o sea, se tiene que hacer, como dice acá, un análisis de ver cuál es el problema que se busca solucionar, maximizar o optimizar o X o Y. Si se enfocan, por ejemplo, que es el personal, pero en realidad sus servidores están teniendo problemas y se busca todo el proceso de hacer el análisis de la implementación de la solución, pero está enfocado a un problema erróneo, y el problema, por ejemplo, en el caso de ustedes fueran hardware, está bien, la empresa va a mejorar por esa parte, pero no solucionó lo que andaba buscando.
Por eso es que se hace un análisis y se identifica cuál es la causa que se busca solucionar en ese momento. Entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor alternativa para eso? En este caso se coge la alternativa según la evaluación, ya como les estaba explicando, para buscar mejor resultado. Los siguientes son términos que podrían ayudar a la toma de decisión según el resultado que ya desea buscar. Si ya tú buscas maximizar, por ejemplo, la toma de decisión posible puede entenderse que debe prestar atención en algo y detallarlo. Si lo que tú buscas es satisfacer, al elegir la primera opción, y que ya sea minimalista, aceptable, de esta forma tú lo que buscas es una meta, solucionar eso rápido, o si tú lo que quieres es optimizar, que eso se refiere a que haya un mejor equilibrio y posible entre las distintas metas. Entonces, hay empresas, como me ha tocado el caso de trabajar en empresas, donde ellos querían eficientizar y darle más tiempo de vida. Era una cooperativa precisamente, como hablábamos ahorita, se reúne el consejo directivo y para ello crea lo que es un análisis FODA. El análisis FODA lo que hace es que comienza a analizar cuál es el problema, cuáles son las oportunidades, cómo es la solución y qué aplicar. Pero para eso tienen que identificar dentro del análisis cuál es el problema o cómo solucionarlo. Aunque también tienen otros puntos que ya podría, no sé si con el tema de la materia o algún otro compañero tocarlo, que es la oportunidad que tiene la empresa para aplicar y todo eso. Pero también, por ejemplo, nuestra compañera Madeline mencionó hace un momento que el análisis depende también, en este caso, de la toma de decisiones que ella mencionó. Cuando una empresa va a realizar, por ejemplo, un análisis, una decisión, una toma de decisión que sea operativa, rutinaria o de emergencia, va a desplegar diferentes tipos de análisis, ya que una toma de decisión que necesita ser bien examinada porque es a plan futuro o a un año, a diferentes meses, lleva más detalles y más tiempo para investigación que una toma de decisión emergencia. Por ejemplo, creo que alguno de ustedes podría trabajar en algún, déjame ver, a ver los compañeros que yo vi ahorita. Por ejemplo, Laura de León, ¿tú trabajas en un aeropuerto? No, yo trabajo en un almacén. Ok, lo que pasa es que el chaleco me pareció a la gente del aeropuerto. Sí. Pero, por ejemplo, en un almacén pueden hacer una toma de decisión o un análisis, mandar a hacer un análisis para un futuro plan FODA, por ejemplo, FODA, como también de que pueden darse cuenta que hay una fuga de material en el una fuga de productos, de consumos o lo que sea en el almacén y necesitan hacer una toma de decisión de emergencia. Eso no va a llevar todo el análisis de un plan a 2 años, a 1 año. Eso necesita buscar alternativa, buscar cuál es la mejor, la alternativa más apropiada y aplicarla en la mayor brevedad posible, ¿verdad? Entonces, para saber cuál es la alternativa apropiada, una vez se encuentre la apropiada, el siguiente paso es evaluar y seleccionar aquella que contribuye al mejor logro de las metas. Los pasos siguientes serán explicados más adelante por mi compañera, pero aún en la evaluación es importantísimo saber que como nos dieron en metodología de la investigación 1 y 2, hay factores para realizar una investigación, que ellos son los factores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son factores que pueden medir de manera numérica, por decirlo así, medirlo con números, como hablan los científicos. Los científicos les gustan hablar con números. Pero también aparece que son los métodos o los factores cualitativos, ya que son aquellos más complejos para medirlo con números, pero hay que poner, vamos a decir, éxito que tuvieron otra persona o a aquella empresa le funcionó esto, le funcionó otra, y también existen lo que son los mixtos en una investigación. Entonces, para evaluar y comparar los factores, debe de reconocer el problema, luego analizar qué factores se le va a aplicar a esta investigación, ya sea cualitativo, cuantitativo o ambos, calificado como mixto, y clasificándolo en los términos de importancia para comparar su probable influencia sobre el resultado de la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Entonces ahora el análisis de las alternativas va por mi compañera Laura de León.
Buenos días. Me dicen si me escuchan bien, por favor. Sí, te escuchamos bien. Sí. Sí. Entonces, mi parte se trata sobre el análisis de las alternativas. El análisis de las alternativas consiste en identificar las posibles soluciones del problema social abordado en el proyecto, por el proyecto. Este permite a la entidad formuladora identificar los medios posibles para la solución del problema y también seleccionar aquellos que resulten más adecuados para el logro del objetivo del proyecto. Para esta selección de alternativas se deben cumplir. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Para esta selección de las alternativas se debe cumplir las siguientes características, que son el efecto futuro. Este tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectará el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efecto a corto plazo puede ser tomada en un nivel muy inferior. También tenemos la receptibilidad, que esta más bien tiene que ver con volver a un estado o condición anterior. Este resultado posible puede volver, por ejemplo, a un estado inicial, cambiando las condiciones que provocan dicho cambio. También tenemos el impacto. En el negocio identifica y analiza los procesos del negocio y el efecto que estos procesos y el efecto de estos procesos que estén fuera de servicio, y el objetivo final es la creación de los objetivos de recuperación que dictan como prioridad cada una de las funciones del negocio en caso de algún tipo de desastre. También tenemos la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la implementación de las decisiones. En esta hay que evaluar el resultado conseguido a raíz de la decisión tomada y la solución adoptada, y comprobar si se ha corregido el problema. Si este todavía persiste, tendrá que estudiarse cuál de las fases anteriores resultó errónea y afrontar una nueva decisión respecto a la decisión inicial. O en ese caso, desestimarla por completo o retomarla de forma distinta desde algunos de los pasos anteriores. Es decir, si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el resultado no es el esperado, se debe analizar por qué iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva decisión, que esta es la parte fundamental por la cual organizamos este análisis. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a los compañeros y a las personas que nos escuchan, a la profesora. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla sin problema y nosotros trataremos de darle luz. Ok, muy bien su exposición. Bueno, parece que no hay pregunta ni duda. Él. Profesora, pasamos con usted. Sigue. ¿No tienen ninguna dinámica? Nada. Bueno, la dinámica que tratamos de utilizar es la de cuestionar a los compañeros y hacerlo pensar en el tipo de análisis que podría aplicarse para una toma de decisión, por ejemplo, como lo hicimos con el caso de Santo, el caso de Laura y cualquier otro compañero.
quisimos integrar videos, pero lamentablemente todos los videos que encontramos eran por encima de los 10 minutos y eso iba a tomarnos mucho tiempo aquí dentro de la presentación. Entonces no tienen ninguna dinámica. Pueden entonces hacerles preguntas a sus compañeros, ya que todos ellos estudiaron el tema, porque esa era la regla, o esa es la regla que tenemos. Ok. Por ejemplo, Luis Fernández, ¿dónde tú trabajas? Sí, buenos días. Yo actualmente trabajo en un almacén, tipo de comida normal, así como lo que venden los colmados. Ok. ¿Se ha presentado alguna toma de decisión que tú hayas recordado en tu empresa donde laboras? Bueno, ¿qué te digo? Allá siempre se toma de decisiones así, ya de que, por ejemplo, dependiendo de la situación. Ejemplo, como en la pandemia, o sea, al principio de la pandemia, una de las principales tomas de decisiones que se tomó allá fue, por ejemplo, que el almacén lo cerraba más temprano. Entonces ya eso causó muchas cosas porque las personas ya tenían que hacer filas, que se querían ir, y todo el mundo quería ir y se arriba uno de otro, y un sinnúmero de situaciones más. ¿Esa toma de decisión fue favorable según tus análisis para la empresa o no? Bueno, no fue tan favorable porque uno se iba más temprano, pero había más presión, en el sentido de que las personas estaban todas juntas ahí, pero tampoco no podía dejar que se entraran todas por el virus. Ok, de acuerdo a lo que tú me compartes, eso fue un tipo de decisión de emergencia, por lo cual quizás no tuvieron tiempo para analizar cómo impactar tanto a los consumidores como a los propietarios, a los empleados. Por eso que tú dices que había un desorden ahí dentro de la empresa y eso se complicaba. Exacto. Ok. Madeline, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta a alguien? Sí, para seguir en la línea con la pregunta que tú hacías, cualquiera de nuestros compañeros, si nos puede dar un ejemplo de que hayan percibido o que en su trabajo a la hora de la toma gerencial han podido observar ya de manera general, o sea, no específicamente por departamento, sino que ya en el ámbito general de la empresa, ¿qué toma de decisión ha llevado a cabo la gerencia? Sí, Rafael, puede compartir tu micrófono. Sí, buenas. Mira, en estos días yo doy servicio para una empresa de servicios tecnológicos y ellos tuvieron que cancelar un empleado. No se escucha si está hablando. Rafael, nos quedamos que tuvieron que cancelar un empleado. Rafael, ¿tú me escuchas? Parece que se le cortó la señal. Bueno, Si alguien más puede dar su opinión en lo que el compañero Rafael mejora su conexión. De decisión. Yo puedo dar mi opinión. adelante, Persida. Pues sí, yo voy a dar una breve opinión de una empresa donde yo trabajaba anteriormente. Yo trabajo en Eaton Corporation, allá es en Breaker Industrial. Allá una vez se presentó una situación que se dañó una máquina y esa máquina solamente, cada vez que se dañaba, tenían que buscar un personal especial para repararla y era una persona de Puerto Rico, llamaban a un técnico y le pagaban para que por los días que iba a estar ahí resolviendo el problema de la máquina. Y ya ese problema se estaba, como que la máquina ya tenía mucho tiempo y cada rato el problema se dañaba más rápido aunque la repararan. Y era una máquina muy importante. Entonces el personal de allá de la empresa, ninguno de los mecánicos ni los ingenieros sabían
resolver el problema. Ellos le daban el mantenimiento básico, pero cuando se dañaba que la máquina no quería funcionar para nada, tenían que llamar a esa persona. Entonces después la empresa, la gerencia hizo sus reuniones y tomaron una decisión de mejor capacitar un personal de Eaton interno, no tener que buscar personas externas para reparar esa máquina. Y lo que hicieron fue que ¿De Ito o de Haití? Eaton. La empresa se llama Eaton. Pero ellos tomaron la decisión de capacitar un empleado, un mecánico de allá internamente, de la misma empresa. Lo que hicieron fue que le costearon el viaje, lo mandaron a estudiar fuera del país para resolver, donde por ejemplo sabían cómo resolver el problema de esa máquina. Y esa persona estuvo como aproximadamente casi 2 meses capacitándose para esa situación. Y ya de ahí en adelante, ya cuando la máquina se dañaba, ya esa persona era la que resolvía. Ya no tenían que buscar una persona externa y pagarle más dinero y pagarle viaje y pagarle todo y costearle el estadía en el país para hacer este trabajo. Eso fue una toma de decisión que ellos tomaron y que fue para bien para la empresa. Y esa toma de decisión, ¿cómo tú la calificas? ¿Operativa, de rutina o de emergencia? Esa yo no la califico de emergencia porque eso fue, primero se analizó y después se mandó a la persona a capacitar y después que se capacitó fue que esa persona ya se quedó fijamente arreglando la máquina. Entonces eso fue ya operativamente, no de emergencia, porque de emergencia viene siendo cuando se toma una decisión ya rápido. Correcto, me imagino que se reunió la gerencia en la impresión de laboras, consideraron las alternativas. Sí, claro, eso fue todo un proceso, porque también la persona que eligieron para eso era un mecánico, ya que tenía ya varios tiempos en la empresa, no tenía visa, tuvo que hacerse el proceso y todo eso para poder salir del país. Y después que esa persona se capacitó esos meses, fue que ya adquirió el conocimiento y que ya lo dejaron fijamente a esa persona resolviendo el problema. Entonces ahí pudimos ver la toma de decisión, casi su proceso completo, desde pensar en cuál es el problema, buscarle la solución, analizarla, implementarla y evaluar qué tan importante fue, si fue de productividad o no. Claro, porque ahí la empresa evaluó también su costo, los gastos que ellos hacían. Dijeron, por ejemplo, para estar pagándole a tal X persona para que venga, por ejemplo, por una semana y arregle la máquina y después se vaya de nuevo y vuelva a la máquina al otro mes y vuelva al mismo error, mejor vamos a capacitar una persona de acá, que ya si se daña hoy, se daña mañana, y esa persona sabe cuál es el problema. Hasta aquí mi aportación. Gracias. Yo creo que le faltó algo a esa empresa, pero está bien. Tienen que capacitar a otro empleado porque si ese se le bajan a volver la misma. Entonces, allá se utiliza mucho eso, profesora, donde yo laboro, de que el jefe no le deja que un solo empleado sepa todo. Él trata de delegar. Si fulano no está un día, fulano lo sabe. Y en otra empresa donde yo trabajaba, había una política de crear una documentación de todo. ¿tú quieres hacer algo de esta documentación? Por eso, Natanael, existen los manuales de procedimiento. Sabe que si usted no está, ya existe un manual de procedimiento de cómo hacer el trabajo. Eso mismo iba a decirle. La universidad respondió muy bien, porque... Eso le iba a decir, profe, que cuando se tomó esa decisión de capacitar a un empleado de allá, eso se hizo un manual de procedimiento, que ya los demás mecánicos también iban a adquirir el conocimiento, pero ya con la persona interna de la empresa, que no nada más él iba a quedar con el conocimiento. Excelente, excelente eso, Pérsida. Muchísimas gracias. Creo que Anthony también tiene la mano levantada. Tenía la mano levantada brevemente. Era para aportar 2 puntos. Referente, tú comentabas si recientemente en alguna empresa de nosotros habían tomado ciertas decisiones o anteriormente. El primer punto que quiero resaltar referente a eso, en la empresa donde laboro, pasaron varios cambios estructurales en la parte física. Nos estuvimos mudando de un lugar a otro. Y todo eso, y llegó a topar con la situación de la pandemia, entre esos traslados y mudanzas.
Y una de las decisiones que se tomó en general fue digitalizar todos los procesos que se realizaba en la empresa. Eso obviamente causó un choque, porque muchas personas venían con la mentalidad de que cómo yo voy a digitalizar esto, que yo siempre he trabajado con esto físico. Y esa toma de decisión hasta el día de hoy ha causado un buen resultado. No teníamos la estructura para tener almacenes grandes donde podamos archivar la documentación que correspondía referente a los procesos que elaboramos día a día. Pero esa toma de decisión, como quería resaltar, que a veces podemos ver que una toma de decisión puede ser algo tan sencillo, conllevó mucho análisis en su momento. Cada departamento obviamente era distinto y cómo debía proceder digitalizar sus funciones. Fue un día a día continuo con esto. Y el otro aporte que quería mencionar era cuando Natanael estaba exponiendo referente a la importancia de reconocer cuando a la hora de tomar las decisiones, de no tomar una decisión errada, o sea, reconocer él mencionaba, se me puede ayudar brevemente, era reconocer, no era el error, pero reconocer la situación que no fuera la incorrecta. Buscar cuál es la situación que se quiere solucionar, sería. Correcto. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos en una situación parecida en el departamento donde yo laboro, que es el departamento de finanzas, que una de las grandes quejas es que se dice que hay muchas personas en el departamento, que es la área donde más personas hay y que no entienden la parte gerencial de por qué hay tantas personas. Y ahí entra un proceso en el cual estamos, que se está tomando una decisión realmente. Actualmente, lo que trabajamos en la área, sabemos que hay una alta demanda de funciones que se están requiriendo y hay un grupo que está totalmente con una gran cantidad de trabajo y funciones y otros no lo están. Entonces, el punto que quería señalar, que a veces dependiendo de la empresa en la cual laboremos, obviamente la recopilación de datos pueden provenir tanto de los mismos empleados o de otra vía. Si los empleados, por ejemplo, no informan correctamente los procesos que están realizando, puede afectar la toma de decisión que conlleve a mejorar a ellos o a la misma empresa. Y es algo que está pasando en mi departamento actual. Personas que tal vez por no aceptar el cambio, no se sienten muy agrado con lo que están pidiéndole, que yo tengo que sentarme y explicar qué es lo que yo hago, por qué tengo que yo explicarle a todo el mundo qué me toma o qué tiempo me toma hacer estas funciones. Lo ven, no se limitan de ver la parte pequeña de la hoja, pero no se ven el total de lo que se trata de visualizar para tratar de eficientizar el departamento y que como tal se supone que de ahí es que salen las informaciones importantes para ciertas tomas de decisiones en la empresa. Entonces quería plantear esos dos puntos, un punto de una decisión que se tomó con la digitalización y otra que estamos, por ejemplo, viviendo y cómo es tan importante que la información de donde nazca sea la correcta, porque puede afectar de una manera u otra. Eso es así, Anthony. Hay algo que te quería decir también, pero vamos a terminar. Y es que esa persona que tiene miedo a perder el empleo cuando le preguntan cómo tú haces las cosas, porque se sienten inseguros. Y regularmente son las personas que menos trabajan las que hacen eso. Porque entienden que lo van a votar o X o Y. Pero eso que tú acabas de mencionar, todavía ustedes están en el proceso de la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones termina ya cuando se evalúa el resultado final. Ahora mismo, dentro de la toma de decisiones, lamentablemente no lo dijimos, pero hay resistencias. Personas que se van a resistir a los cambios, como se explicaba en la clase pasada. Pero dichas personas, algunos suelen entender mediante el proceso, mediante la explicación. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita del análisis FODA, para cualquier alternativa, se trata de concientizar a todo el empleado, todo el que sea parte de la empresa, de lo que está sucediendo, de que no es porque te van a votar, tenemos que ponernos todo en esto porque esto va para bien de la empresa y tenemos que poner cada uno de nuestra parte, ¿cierto? Entonces, ¿usted quería decir algo, profesor? Excúseme.
Miren, siempre la resistencia al cambio va a existir. Eso es parte. Por eso, cuando vamos a tomar una decisión de implementar un cambio dentro de la empresa, sea de manera estructural, dentro de la organización física o lo que sea, de la edificación, en el ámbito que sea. Por eso siempre se debe de comunicar qué es lo que vamos a realizar, el proceso que conlleva, se debe de comunicar porque siempre la resistencia va a estar presente. Siempre vamos a decir el por qué. Porque esto, yo siempre lo he hecho de esta manera, me van a botar, me van a sacar de la empresa. Ahora vienen esto con esta nueva modalidad. Todo eso debe de plasmarse antes de. Por eso se debe de comunicar siempre para minimizar la incertidumbre en cada persona. ¿Sabe? Creo que hay una falta de manejo ahí en la parte de la comunicación de los nuevos cambios que tiene la empresa. Muy bien, en este caso, me gustaría escuchar, vamos a ver, Molina, Michelle, vamos a ir definiendo por parte. ¿Qué es un problema? Vamos a definir el problema porque de ahí es que parte, radica nuestra toma de decisión. Aunque puede ser una mejora, algo, pero siempre va a existir un fundamento, un inicio para nosotros tomar una decisión. Siempre tiene que radicar en una situación, en un problema, en algo. Entonces, ¿qué es un problema para usted? Bueno, profe, un problema yo lo definiría como una solución que no se sabe en el momento. Perdóneme, vuelvan, repítame. Yo definir un problema, solución que no se sabe en el momento. O falta de conocimiento. Yo, mi opinión personal, ¿usted ve? Adeline, ¿cómo usted define el problema? Yo creo que un problema puede ser alguna situación o dificultad que se presente en una empresa o alguna organización. Muy bien. Es una situación determinada que se presenta en la empresa y que necesita ser solucionada. Entonces, de ahí radica nuestra toma de decisión, ¿verdad? Primero debe de existir ese problema, esa situación, para entonces nosotros buscarle una solución de la cual debemos de tener y analizar las diferentes opciones o alternativas que tenemos. Por ejemplo, Laura, ¿me puede definir nuevamente en qué consiste ese proceso? Quien lo habló fue Joana, pero me imagino que todos aquí en esta sesión estudiaron el tema porque sobre eso trata. El proceso de la toma de decisión, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo primero que debemos de identificar a la hora de tomar una decisión? Lo acabamos de decir. ¿Me escuchan? Sí. Lo primero que tenemos que identificar son los problemas. Yo el problema lo identifico como una oportunidad para la empresa. Esas oportunidades que la empresa tiene, tenemos que identificarla para así crear un patrón, para crear un patrón en base a ellos. O sea, tener resiliencia en la empresa. Se vuelven oportunidades. ¿Sabes? Sí, se vuelven oportunidades que pudieran ser. Que con la toma de decisiones pero es que lo podemos no volver. necesariamente, ¿verdad? Porque nadie quiere
tener una situación en su empresa, ¿verdad? Un problema pudiera convertirse en una oportunidad. Esa sería el segundo paso. ¿Cuál sería? Ya que identificamos, ¿verdad? Que es una situación, un problema que tiene la empresa, que puede ser también de manera personal, ¿verdad? Familiar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? En este segundo paso seleccionamos las alternativas para solucionar ese problema. Listamos. Ok, yo tengo este problema. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, el producto no se está vendiendo, ¿verdad, Laura? Exacto. Ese es el problema. El producto no se está vendiendo. El Mavi no se está vendiendo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a listar las siguientes alternativas, que pudieran ser ¿cuáles, Laura? Hacemos como un estudio, como de mercado, para ver qué le pasa a ese producto que Esa no es tiene... una alternativa. Exacto, que no otra? tiene la misma expansión. Después que hacemos ese estudio de mercado, sacamos ya las conclusiones al respecto. No, Laura, tenemos que listar más de una porque usted no se puede ir con la primera opción que usted tenga. O sea, te seleccionamos, ya hacemos una selección de esa recopilación de información. Depuramos la información para hacer una selección de la posible mejora del producto. Y entonces implementamos una alternativa después ya de escuchar, por ejemplo, las opiniones y llegar a la conclusión. Entonces implementamos esa solución a la alternativa. Evaluamos las mejores opciones que tenemos. Ya definimos el problema, no se están vendiendo los Mavi. Segundo, hicimos un estudio de mercado que nos arrojó una información, ¿verdad? Y de ahí vamos a evaluar cuáles son las mejores opciones que tenemos de ese estudio de mercado, ¿verdad? Puede ser implementar nuevos suplidores, más personas que salgan a la calle a vender el producto, podemos poner barnes, anuncios. Todo eso son parte de las alternativas que tenemos. Evaluamos y vamos a depurar y elegir unas cuantas. Entonces, ya luego, ¿qué hacemos? Elegimos esas opciones disponibles que tenemos. ¿Y cuál otro paso sería? La aplicamos. Exacto. Sí, la aplicamos. ¿Qué luego hacemos? Diga. ¿Qué luego hacemos? Porque la aplicamos. Después que la aplicamos. Esperamos los resultados ya de los cambios. Evaluamos esa elección que tuvimos. Vamos a pasar al siguiente link, por favor.